escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Bueno. Estoy comenzando la presentación de un caso clínico. Es acerca de un paciente de 50 años, no conocido portador de patología de base, que refiere aproximadamente un mes a un mes y medio de aparición de una tumoración en región interescapular, por lo que consulta con un médico clínico en ese caso, quien lo medica con antiinflamatorios y antibióticos sin presentar mejoría posterior. Al cuadro se agrega adenomegalias en regiones cervicales, axilares e inguinales, que se acompañan de edema en miembros inferiores. En ese caso consulta con una dermatóloga por esa lesión en región interescapular. Ella le solicita su estudio percatándose de leucocitosis a expensas de linfocitos. En todo momento el paciente negó fiebre, pérdida de peso, sudoración u otros síntomas. Se decide su internación por esos hallazgos. Al examen físico, el paciente presenta adenomegalias palpables en regiones cervicales, axilares, inguinales, bilaterales. Presenta edema importante, Godet 3 cruces, que van hasta la región escrotal. Una tumoración en región interescapular de aproximadamente 10 centímetros, que era sólido-elástica, no dolorosa la palpación, no adherida a planos profundos. El abdomen era globuloso, denso y poco depresible, y se marcaba palpaba una hepatoespleno importante a 2 traveses de dedos, y presentaba disnea de esfuerzos. Estando en reposo, el paciente no presentaba ningún síntoma. Se le realiza, eso fue allá en Ciudad del Este, se realiza una ecografía abdominal de partes blandas, donde se encontró adenomegalias inguinales, axilares y periportales. En la ecografía hablaba de un hígado de tamaño conservado, con adenomegalias en hilo hepático, una esplenomegalia severa de 167 milímetros con parénquima homogéneo, múltiples adenomegalias en regiones inguinales bilaterales de hasta 36 milímetros, y en la región dorsal una tumoración con patrón hipoecoico del tejido celular subcutáneo con edema perilesional, que es sugerente de un proceso inflamatorio infiltrativo de tejidos blandos. Bueno, se le realiza una tomografía contrastada donde tenía muchas imágenes de valor. Lo más importante, hablaba de una masa en proyección de la región epicárdica derecha, sin realce significativo en fase de contraste, que comprime el parénquima pulmonar adyacente, que mide 7 por 6 centímetros, múltiples adenomegalias con tendencia a la confluencia a nivel de la región axilar bilateral de hasta 27 milímetros, también en región supraclavicular, en derecha e izquierda, a nivel paratraqueal y subcarinal. El abdomen también, el hallazgo fue de múltiples linfoadenomegalias a nivel de la región retroperitoneal, también con tendencia a la confluencia, también en la región inguinal, en las cadenas ilíacas y también en epigastrio, con proyección al tronco celíaco. El hígado acá sí hablaba de dimensiones aumentadas, de contornos regulares con atenuación preservada, vena porta y hepática con calibre normal y vías biliares no dilatadas. Y el vaso también de dimensiones aumentadas, pero hablaba de un realce heterogéneo con el contraste. Algunas imágenes. Acá se puede ver la tumoración de un tamaño considerable que comprime el pulmón derecho, que hablaba de la tumoración epicárdica. Después también su hepatoesplenomegalia, que es de tamaño considerable, y esta es el realce heterogéneo que hablaba en el vaso. Y acá están sus adenopatías, en este caso, que son axilares y cervicales, se puede ver importante. Otra imagen es su conglomerado retroperitoneal y las adenomegalias en región inguinales, también de tamaño considerable. A su ingreso allá se le realiza su hemograma nuevamente, constatan glóbulos blancos de 52.000,
con un predominio de linfocitos de 65%, hemoglobina de 14 y unas plaquetas de 96.000. Un perfil hepático alterado, con sus transaminasas elevadas, una bilirrubina total de 3.78, a expensas de la directa 2.56 y 1.22 de la indirecta. Fosfatasa alcalina también elevada y una LDH bastante elevada, 2005. Se le realiza, hay consulta con la hematóloga, con ese hemograma le realiza un frotis de sangre periférica. Ella constató presencia del 70% de blastos, hablaba de características linfoides, y ante esos hallazgos en sangre periférica le realizan su función de médula ósea y también una biopsia, y remitiendo muestra para citometría y biología molecular. Ante sospecha diagnóstica de una leucemia aguda, se le traslada a IPS para su inicio de tratamiento. Por los síntomas que presentaba el paciente, que era la disnea, y también por el edema importante que presentaba, que llegaba también hasta nivel escrotal y de genitales, le inició corticoides. Se le inició dexametasona 8 miligramos cada 6 horas, endovenoso. Bueno. Acá se le realiza nuevamente un frotis de sangre periférica por nuestro servicio, que habla de glóbulos blancos 80.000, 170 con linfocitos de 33%, era un poco más distribuido. Hemoglobina de 12 y plaquetas de 73.000. Y hablaba de linfocitos anómalos en un 27%. De la imagen de su frotis, donde se puede ver unos linfocitos de tamaño mediano, con un citoplasma casi claro, muy claro, y sus nucleolos. La cromatina, relativamente condensada. Después, estas son más imágenes de su frotis, casi la misma similitud de las células. Pues, acá nuevamente se ve el citoplasma basófilo, claro. O sea, el tamaño siempre se conserva mediano. Son nucleolos. Sí, llamaba la atención, a ver el último. Sí, en este paciente llamaba la atención que esta proliferación, que morfológicamente era de estirpe linfoide, era muy pleomórfica. Había algunos con gránulos, como los linfocitos T granulares, parecían como linfocitos T granulares. Otros tenían como el citoplasma un poco más amplio, no sé si hay otra imagen por ahí, como citoplasma en sábana que seguía el contorno de los hematíes, como unos linfos reactivos, parecían estimulados, pero la mayoría tenían nucleolos. Y el que está en la parte inferior acá de esta imagen tenía una imagen bastante blástica, más inmadura. Se veía como varias etapas madurativas de la proliferación linfoide que estábamos viendo en el frotis de sangre periférica, en diferentes estadios madurativos, pero no nos pareció de entrada pensar en una leucemia linfoblástica aguda, no tenían las características de la LLA que habitualmente vemos, ¿verdad? Aunque sabemos que a veces las LLA son de tipo pro-B o pre-B, que a veces confunden un poco, ¿verdad? Pero no nos pareció leucemia linfoblástica aguda de entrada. La celularidad tan pleomórfica de la población linfoide que estábamos viendo nos pareció más de un linfoma que estaba leucemizado, con expresión hemoperiférica. Sería como un linfoma con expresión hemoperiférica por las características
que íbamos viendo, ¿verdad? Y ahí se abría un abanico amplio que el linfoma podría estar dando su expresión hemoperiférica. Si sería una población B, linfos B o linfos T. El contorno, a ver otras imágenes, el contorno del núcleo de los linfos que estábamos viendo era muy irregular. La mayoría contorno irregular, como indentado, se suele decir, ¿verdad? Y eso va más con una proliferación T que B. Sabemos que los linfos B suelen tener el núcleo bastante redondo de contorno regular. En cambio, la proliferación linfoide T suelen tener núcleos y de contorno bastante irregular. El citoplasma realmente era era basófilo, pero no muy basófilo. No, por ejemplo, la basofilia que solemos ver en un Burkitt o en otros tipos de linfoma. Y, por ejemplo, no. Entonces, nos tiramos hacia la población T por el contorno irregular y ciertas características de esos linfos T granulares que veíamos también nos orientaba hacia una proliferación T neoplásica. Cuando tenemos una leucocitosis así con linfocitosis, primero tenemos que ver, bueno, son linfos, ¿verdad? Linfos. Nos tiramos hacia la población linfoide. ¿Es un cuadro agudo o un cuadro crónico? No nos impresionó este cuadro como leucemia linfoblástica aguda, pero parecía más bien un cuadro de un linfoproliferativo crónico con expresión hemoperiférica. Toda esta disquisición hicimos con el frotis de sangre periférica, ¿verdad? Sí, porque no contábamos con el aspirado de médula que ya le habían hecho en Ciudad del Este y que ya habían enviado el material al hematopatólogo y a biología molecular. Entonces, las probabilidades diagnósticas ahí se abrían, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría ser? Una leucemia prolinfocítica crónica de repente, ¿verdad? Que a veces tiene esta característica, pero la doctora Raquel, que fue la que vio la lámina, porque acá, por suerte, ¿verdad? En IPS tenemos un laboratorio con unas bioquímicas de primer nivel, entonces nos relajamos ya nosotros, porque ellos miran ya la periferia, pero está mal eso, ¿verdad? Tenemos que juntos mirar, ¿verdad? A los residentes les digo, ¿verdad? No, tenemos que también mirar nosotros, no relajarnos tanto, ¿verdad? Pero la doctora Raquel me dice, no, doctora, no veo muchos prolinfos. Si es una leucemia prolinfocítica crónica, tendría que tener un 55% de prolinfocitos circulando. Vamos a ver un poco alguna imagen de Atlas, que vamos a mostrar. Bueno, los prolinfocitos suelen tener el citoplasma, tienen un citoplasma de medio, no es puro núcleo como el blasto, del linfoblasto, tiene un borde de citoplasma incluso un poquito más amplio y tienen nucleolos bastante evidentes, como esas, le suelen comparar a esa imagen en huevo frito, el nucleolo evidente, así único, el núcleo que si es T es irregular, y si es prolinfo B es regular, ¿verdad? En este caso era irregular, pero no había muchos prolinfos como para decir que era una prolinfocítica. Otra proliferación T, así con expresión hemoperiférica, podría ser la leucemia de linfos T granulares. Leucemia de linfos T granulares, que tampoco iba porque algunas células, algunos de los linfos tenían gránulos, en cambio otros no. En la leucemia de linfos T granulares solemos ver
una proliferación bastante monomorfa. Aquí había una proliferación pleomórfica. Y la leucemia de linfos T granulares no suele cursar así con una gran leucocitosis como en este caso, ¿verdad? Incluso a veces tienen citopenia, ¿verdad? Sí. Otra posibilidad podría ser, por ejemplo, la leucemia linfoma T del adulto, la famosa célula en flor, linfocitos en forma de flor que solemos ver circulando, que suelen cursar con gran leucocitosis, pero tampoco tiene acá la imagen en flor. Ese tampoco pensamos, como digo nomás, estamos manejando las poblaciones T que pueden expresarse en periferia, ¿verdad? Y el síndrome de Sézary, que sería también otra patología que puede tener que tiene impresión hemoperiférica, pero los linfos son más cerebroides, tiene ese aspecto de cerebro y tampoco tenía. Entonces, acá, barajando, mirando después las clasificaciones de esa población T que no era muy madura, una población T postímica. Entonces, ahí aparecían otras patologías que ahora Mónica va a continuar, va a mostrar la médula, ¿verdad? Porque esto es todo periferia. Acá hicimos una disquisición solo con la periferia, que muchas veces nos da muchos datos, pero la médula, es muy importante ver la médula para hacer una buena tipificación de la patología. Estas son imágenes que nos envió la autora Leticia de Ciudad del Este. La imagen que encontró en su médula. La atención nomás un poquito claro, sale la imagen. Lo que llamaba la atención eran estas células con su citoplasma, vamos a decir, elongado exactamente, con citoplasma claro también. El tamaño acá aparentan un poco más grande de lo que se veía en su periferia, persiste con su núcleo sí así irregular, con sus nucleolos. La cromatina se ve un poco más laxa, sí. Más laxa. Realmente estas imágenes que nos envió la hematóloga que le hizo la médula, realmente la tinción está un poco clara, ¿verdad? Hay buena celularidad, pero llama la atención esas células con citoplasma elongado que parecen como blastos con espejo, en forma de espejo de mango, o células en raqueta que le llaman, ¿verdad? Porque tienen como un citoplasma elongado y eran mucho más, digamos, de aspecto agresivo esta población linfoide en la médula que en la sangre. Acá se ve esta imagen, clásica de la patología que estamos ante la cual estamos. Células blásticas con citoplasma elongado, parece realmente un espejo de mango, ¿verdad? O células en raqueta, muy característico de esta patología. Y a mí se me pasó por la mente cuando miré esta morfología también de estas células, la leucemia de células dendríticas. La leucemia de células dendríticas también es una patología así, que a veces tiene una morfología muy pleomórfica. La doctora Elvira creo que juntó unos casos, ¿verdad? Y ella tiene, y comparando la morfología de esos, creo que 3 casos ella pudo, ¿verdad? Y comparando la morfología, 2 eran iguales, hay mucho pleomorfismo también en los blastos de las células dendríticas y suelen tener ese citoplasma así, elongado, y en la leucemia de células dendríticas se suelen describir como unas microvesículas que siguen el contorno de la membrana del citoplasma. Eso a veces mirando así con el micrométrico, haciendo al microscopio directamente, entonces
se puede identificar en caso de la leucemia de células dendríticas. Acá se ven un poquito también algunas bolitas, sí, pero es muy de la leucemia de células dendríticas, pero en este caso, o sea que tampoco, o sea, pero uno se plantearía también como uno de los diagnósticos diferenciales. Posteriormente recibimos su informe de citometría de flujo, que hablaba de el diagnóstico compatible con una leucemia de células natural killer agresivas, con CD3 negativo, CD16 positivo, CD56 positivo, generalmente son los marcadores NK, CD2 positivo, CD7 positivo, CD5 negativo. Hablaba que la morfología de las células de tamaño intermedio, como habíamos visto en el proteína grande, con citoplasma basófilo con escasos gránulos y nucleolo de cromatina en grumos con nucleolo pequeño. El diagnóstico diferencial es con un linfoma de células natural killer leucemizado. El reporte de su médula, hablaba de una médula ósea hipercelular 95%, con extenso compromiso por leucemia agresiva de células natural killer también. Y sus marcadores que coincidían CD3 positivo, CD56 positivo y grancina B positivo. Y su diagnóstico que terminó siendo una leucemia de células natural killer agresivas. Una cosita más antes de que continúe. Acá vemos como una disrelación en la población linfoide que vemos en sangre periférica y la población que vemos en médula. En periferia nos parecen más maduras y en médula ya parecen más inmaduras con ese citoplasma elongado, nucleolo evidente, o sea, como algo más agresiva, ¿verdad? Más agresivo, o sea que entonces el diagnóstico de leucemia de células NK agresivas es una entidad, ¿verdad?, que va más con este paciente antes que un linfoma de células NK agresivas, que es una entidad de curso más crónico, y la morfología de los elementos que están en proliferación son más maduros. La médula, mirando la médula acá, uno ya se tira hacia esta entidad de leucemia, células NK agresivas, claro, comparando ya con la citometría que nos dan los marcadores del inmunofenotipaje, ¿verdad? Para hacer un repaso un poco sobre las leucemias de células NK agresivas, constituye una patología altamente agresiva y de rara incidencia, representa solamente el 5% de todas las neoplasias linfoides. Estas patologías se ven más frecuentemente en países asiáticos, no es tan frecuente en países europeos ni en Norteamérica, y en algunos países hay reportes de países de América del Sur y América Central. Su presentación usualmente entre la tercera y cuarta década de la vida,